Para todos, para los que están acá y en el Zoom. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Laura Castro, soy docente del Departamento de Bioquímica, de la Unidad Académica del Departamento de Bioquímica. Así que les doy la bienvenida a las clases de bioquímica de esta unidad curricular. Bien, y hoy vamos a empezar con las clases de bioquímica que corresponden al módulo de digestivo, ¿verdad? Bueno, para empezar, me tocó hablar de la secreción biliar. Vamos a hablar entonces fundamentalmente de dos moléculas, van a ser las protagonistas de esta clase, que son, acá tenemos la bilirrubina y glucuronio de bilirrubina, ¿verdad? Que es un pigmento biliar. Y acá tenemos una sal biliar, que es en este caso el glicocolano. Y estas dos moléculas que decíamos van a ser las protagonistas de la clase derivan de otras moléculas que son para el caso de los pigmentos biliares, el grupo hemo, y para el caso de las sales biliares, el colesterol. O sea, el hígado va a transformar estas moléculas que ustedes conocen para formar componentes que se van a excretar en la secreción biliar. Bien, podemos entonces esquematizar las funciones de la bilis diciendo que cumple funciones como secreción digestiva y también funciones participando en la excreción de productos metabólicos terminales. Entonces, como secreción digestiva, vamos a ver que la bilis tiene una función importantísima en la emulsificación del líquido. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes saben que los lípidos de la dieta, que van a ser fundamentalmente triacilglicéridos, en menor cantidad colesterol o lípidos, van a tener un problema de solubilidad cuando se enfrentan a la luz del tubo digestivo, ¿verdad? Donde están todas las secreciones hidroelectrolíticas, ¿verdad? Como que pusiéramos aceite en una botella de agua. Entonces, ¿cómo hacen para actuar las lipasas digestivas si solamente tenemos dos fases? ¿Verdad? Lo primero que va a ocurrir a nivel de la luz, sobre todo del estómago, es la gran contracción del estómago que hace que, en lugar de quedar dos fases, ¿verdad?, voy a generar gotas lipídicas. Pero esas gotas lipídicas son grandes, ¿verdad? La interfaz entre la fase acuosa y la fase lipídica sigue siendo pequeña. Entonces, ¿cómo hago para aumentar la interfase entre la fase lipídica y la fase acuosa? Necesito un detergente, ¿verdad? Como si ustedes tuvieran una botella de agua, la agitan, forman una botella de agua con aceite, agito, formo unas gotas lipídicas, le agrego un chorro de detergente y ven que desaparecen esas gotas lipídicas porque se forman gotas de emulsión. Bueno, esa función de detergente la van a realizar las sales biliares. Y eso es fundamental entonces para que pueda ocurrir la digestión y la absorción de los lípidos dietéticos. ¿Ok? Además de estos lípidos dietéticos que nombramos, que tienen una función energética y estructural, tenemos vitaminas liposolubles, ¿verdad? Que son la vitamina A, la vitamina E, D, E y K, que también necesitan de las sales biliares para poder absorberse. Esta función es indispensable. Y además, la secreción biliar, junto con la secreción pancreática, como son ricas en bicarbonato, van a neutralizar el contenido que viene desde el estómago. Entonces eso va a permitir que a nivel del duodeno el pH sea alrededor de 7, y allí entonces es el pH óptimo para que participen todas las enzimas que van a hidrolizar las proteínas, los lípidos, etcétera, que vienen del duodeno o que son producidas por los propios enterocitos. Bien, y como excreción de productos metabólicos terminales, la secreción biliar es fundamental porque va a permitir la secreción de colesterol como tal, de sales biliares, que como vimos su estructura provienen del colesterol, de pigmentos biliares, de la bilirrubina, fármacos liposolubles que se van a excretar en la secreción biliar,
hormonas esteroideas y prostaglandinas. Es decir, todos aquellos componentes que se metabolizan en el hígado que tienen naturaleza lipídica se van a excretar en la secreción biliar. ¿Okay? Bien. Esa secreción biliar que cumple estas funciones que esquematizamos allí, se va a producir en los hepatocitos o en los canalículos biliares. Entonces, la secreción biliar que es producida en los hepatocitos, los libros la van a ver que le llaman dependiente de los ácidos biliares, secreción hepatocítica, y está formada por los propios ácidos biliares, fosfolípidos, en particular un fosfolípido que es la fosfatidilcolina, colecitina, colesterol y los pigmentos biliares. Y luego tenemos la secreción que es producida, decíamos, por los canalículos biliares, que es la secreción hidroelectrolítica. Recordar, como les mencioné, que el bicarbonato entonces va a favorecer la neutralización del contenido que viene del estómago, ¿verdad? Rico en ácido clorhídrico al duodeno. Ok. Esto lo vieron en histología, pero recuerden con cómo acontece la secreción biliar, ¿verdad? Los hepatocitos son células muy polarizadas y van a captar sustancias que vienen desde el espacio periportal. Los hepatocitos entonces van a captar esas sustancias, las van a transformar en reacciones que vamos a ver que se llaman de fase 1 y de fase 2. Y luego esas moléculas transformadas van a ser secretadas en los canalículos biliares. Bueno, este es un esquema sacado del libro de fisiología para repasar, ¿verdad? La estructura, el esquema, ¿verdad? Cómo se van formando los canalículos biliares, y luego cómo va el flujo biliar desde los canalículos a los conductos biliares, ¿verdad? Que luego irán, ¿verdad? Por los conductos hepáticos derecho e izquierdo, el hepático común. La bilis se va a concentrar en los periodos interdigestivos en la vesícula biliar y luego se va a secretar por el colédoco hacia el duodeno. Bueno, entonces comenzamos con una de nuestras moléculas protagonistas, que son los pigmentos biliares. Bien, y los pigmentos biliares provienen del catabolismo de las porfirinas, ¿verdad? Las porfirinas es ese grupo prostético que junto con el hierro forma el grupo hemo, ¿verdad? O sea, la porfirina con el hierro forma el hemo. Y el hemo entonces es el grupo prostético de varias hemoproteínas. Acá les puse en esta tablita el ejemplo de algunas de ellas. La hemoglobina obviamente va a ser desde el punto de vista cuantitativo la que más aporte a la formación de los pigmentos biliares. Pero tenemos otras hemoproteínas, ¿verdad? Como la mioglobina, los citocromos, ¿se acuerdan que era una pequeña hemoproteína que participaba en la cadena respiratoria, dando electrones entre complejo 3 y complejo 4? También participa como molécula señalizadora de la apoptosis. Otros citocromos, por ejemplo el citocromo P450, que lo vamos a mencionar muchas veces en el hígado, porque participa en la hidroxilación de moléculas, en las biotransformaciones de fase 1, mencioné el hepatocito, y otras hemoproteínas, como por ejemplo la catalasa, que cataliza la descomposición del peróxido de hidrógeno, la óxido nítrico sintasa, que lo han visto también en la formación de óxido nítrico, que es un vasodilatador, un neurotransmisor, y también participa en las reacciones efectoras cuando es producido por las células del sistema innato, ¿verdad? En altas concentraciones para matar organismos. Es decir, el grupo hemo cumple funciones muy importantes. Y acá tenemos la estructura del grupo hemo, que la vamos a ver ahora así, la van a ver más en detalle en el próximo curso. Veamos todo el metabolismo del eritrocito.
Como decíamos, el grupo hemo está formado entonces por la porfirina más el hierro. Ven que la porfirina está formado por estos 4 anillos, es un tetrapirrol, y tiene distintos sustituyentes. Serán metilo, vinilo, protionato. Bien, entonces vamos a ver rápidamente, porque esto lo van a ver en más detalle, decíamos en el próximo curso, para entender un poquito, bueno, esta estructura tan complicada, ¿de dónde viene? En realidad, todas las células que tienen mitocondrias pueden sintetizar grupos hemo. Como vemos, las hemoproteínas participan en muchas funciones. ¿Y de dónde se forma este tetrapirrol tan complicado? En realidad, sus precursores son moléculas muy conocidas por ustedes. Una es un aminoácido, que es la glicina, y otro es un intermediario del ciclo de Krebs, que es el succinilcoenzimado. Entonces, las primeras fases de la síntesis de las porfirinas ocurren en las mitocondrias, donde está este intermediario. Entonces se condensa la glicina con el succinil-CoA y se forma esta primera molécula que es el ácido aminoleucílico. Bien. Acá ven que la enzima que participa, que es la ALA sintasa, ALA por ácido aminoleucílico sintasa, contiene piridoxalfosfato. Lo voy mencionando porque el piridoxalfosfato es una de las vitaminas del grupo B, vitamina B6, así que ya vamos repasando o reafirmando las funciones de la vitamina, que también las vamos a ver en el. Bien, el ácido aminoleucílico entonces es este primer precursor, y luego a partir de la condensación de 2 moléculas de ácido aminoleucílico, se va a formar el primer anillito, que es el porfobilinógeno. Esto es catalizado por la ALA deshidratasa. ¿Ah? Existen patologías que tienen que ver con la síntesis de las porfirinas cuando hay algunas mutaciones que afectan a la ALA sintasa o a la ALA deshidratasa. Y allí entonces, estos pacientes que tienen estos defectos genéticos, se va a ver impedida la síntesis normal del grupo hemo, van a tener anemia, pero van a tener también síntomas por la acumulación de estos intermediarios. ¿Ah? Estas patologías se llaman porfirias. Y en el caso de que haya una mutación genética, son porfirias genéticas. También pueden haber porfirias adquiridas cuando hay contaminantes ambientales, en particular el plomo, que inhibe a la ALA deshidratasa y a la ALA sintasa. Esto lo menciono porque es importante, porque ha habido en nuestro país el caso de intoxicación por plomo en viviendas desarrolladas en asentamiento donde los suelos estaban contaminados con plomo. Entonces, ahí se vieron varios casos de niños con anemia y síntomas de porfiria alquímica. Bien. Bueno, entonces después, rápidamente, la síntesis entonces de las porfirinas. La síntesis de las porfirinas, entonces decíamos, ocurre en la mitocondria y otra parte en el citosol. Se ve que en la mitocondria, decíamos, se forma el ALA sale, se forma el porfobilinógeno y luego por varias reacciones se forma el coproporfilinógeno 3, que vuelve a la mitocondria. Ahí se sintetiza entonces la protoporfirina 9, que es la que adquiere el hierro para formar el grupo E. No pasa. Acá tenemos otro esquema. Es simplemente para que vean que lo que va ocurriendo a medida que pasamos del porfobilinógeno, que se forma el primer tetrapirrol, hasta formar el grupo hemo, lo que va ocurriendo son decarboxilaciones de los grupos estos laterales de los porfobilinógenos, hasta tener los grupos vinilo, metilo y propionato que les mostré en el primer esquema. Que se pierde CO2
en estas reacciones y finalmente se adquiere el hierro por la ferroquelalpasa. Bien, entonces ahí vimos como flash la formación del grupo hemo, para que tengan idea, pues esto lo van a ver con más detalle en el curso, decíamos, de hematoinmunología. Una vez entonces que se forman los grupos hemo, se van a sintetizar las proteínas entonces que tienen grupo hemo como grupo prostético. Ustedes saben que todas las proteínas sufren un recambio, ¿verdad? Se sintetizan y luego, a medida que transcurre el tiempo, según el tipo de proteína, si es estructural, si es una proteína secretoria, etcétera, van a tener distinta vida media, es decir, se recambia. Para el caso de los glóbulos rojos tienen una vida media de aproximadamente 120 días, a medida que entonces circulan los glóbulos rojos, ¿verdad? Son producidos por las células, la línea eritropoyética de la médula ósea, se liberan, circulan, teniendo sus funciones, el transporte, realmente el transporte de oxígeno, tienen otras funciones. ¿Ah? Y una vez que esos glóbulos rojos se van envejeciendo, la membrana se va modificando, pierden esa estructura bicóncava del glóbulo rojo, entonces cuando pierden su estructura van a ser reconocidos por las células del sistema reticular endotelial, ¿verdad? Los macrófagos, fundamentalmente del vaso, pero también del hígado. Entonces, la hemoglobina, la porción proteica, ¿verdad? La globina, los aminoácidos se van a reutilizar, y el grupo hemo va a dar origen, de un lado se libera el hierro, se va a reutilizar, y el hemo entonces va a formar un pigmento u otro pigmento, ¿verdad? El hemo ya es un pigmento, ¿verdad? ¿Qué color tiene el hemo? Rojo. ¿Ah? El hemo se transforma en otro pigmento, que es la bilirrubina, dentro de esa célula, y la bilirrubina entonces se libera a la sangre y va a ser metabolizada por los hepatocitos para secretarse luego en la bilis. O sea, cuando pasa la sangre, la bilirrubina, vieron que ese anillo tetrapirrólico se transforma en una molécula bastante hidrofóbica, ¿verdad? Polar. Cuando se abre para formar la bilirrubina, sigue siendo una molécula polar. Cuando pasa la sangre, necesita ser transportada por una proteína plasmática, ¿verdad? Todo lo que es hidrofóbico no puede circular en la sangre de forma libre. Entonces, en el caso de la bilirrubina, transportada por la albúmina. ¿Qué va a hacer los hepatocitos? Los hepatocitos van a captar la bilirrubina y la van a transformar en una molécula más hidrosoluble, de modo que pueda ser secretada en la bilis. ¿Qué estrategia tiene el hígado entonces para transformar esa molécula apolar, una molécula más soluble? Bueno, en este caso le va a conjugar, es decir, unir un derivado de la glucosa, que es el ácido glucurónico. ¿Okay? Entonces, para que tengan idea de la importancia de este proceso, vean que se produce una destrucción más o menos de 1 a 2 por 10 a la 8 eritrocitos por hora en el adulto, y eso determina que se produzca un recambio de 6 gramos de hemoglobina por día. O sea, este proceso es muy importante desde el punto de vista cuántico. Bien, entonces vamos a ver con más detalle las reacciones que ocurren para la formación de la bilirrubina. Entonces acá tenemos representados lo que sería los eritrocitos envejecidos, van a ser captados por las células del retículo endotelial, en este caso el vaso. La hemoglobina entonces da origen a la globina, y los aminoácidos se van a reutilizar, y el hemo entonces va a ser atacado por una enzima que es la hemoxigenasa. Entonces allí se produce el primer pigmento biliar, el primer pigmento, como en el caso de la sería biliar, es la biliverdina. Se libera el hierro, ¿verdad? Cuando se abre el anillo, y se produce una molécula de monóxido de carbono. ¿Ah? ¿Habían visto alguna otra reacción del metabolismo o del catabolismo que produzca monóxido de carbono?
En general, las decarboxilaciones del ciclo de Krebs, ¿qué se producen? Cuando se produce una decarboxilación, ¿qué es lo que se produce? Dióxido de carbono, ¿verdad? Justamente lo que se produce es dióxido de carbono, que después lo vamos a expirar, ¿verdad? Todo el resto de las decarboxilaciones que vieron hasta ahora producen CO2. Esta es la única reacción que produce monóxido de carbono, la reacción catalizada por la hemoxigenasa, ¿verdad? Esto permite, el monóxido de carbono también se va a expirar, entonces permite la medición del monóxido de carbono expirado, nos permite calcular cuánto grupo hemo es metabolizado, ¿tá? Porque es la única reacción que produce monóxido de carbono. Y este gas, ¿tá? Que a concentraciones bajitas cumple funciones además señalizadoras, decíamos, lo expiramos, y cuando se produce a nivel biológico en concentraciones bajas va a producir reacciones señalizadoras, ¿tá? Cuando lo inhalamos de las combustiones, ahí va a ser tóxico. También esto lo vamos a ver en el próximo curso. Pero bueno, esto es una particularidad de esta enzima, que recuérdenla, porque la hemoxigenasa es una enzima muy importante porque es la única que produce monóxido de carbono, además de producir biliverdina. La biliverdina entonces sufre una reducción parcial en este doble enlace para producir bilirrubina. Ahí tienen entonces la estructura de la bilirrubina, como dice allí en el esquema, insoluble en agua. Entonces va a pasar hacia la sangre, atraviesa la membrana, pasa a la sangre, y es transportada entonces por la albúmina. En los hepatocitos, entonces decíamos, la bilirrubina va a ser captada por moléculas, por proteínas transportadoras específicas, y decíamos el hepatocito entonces le va a unir derivados de la glucosa, que son el ácido glucurónido, para formar esta bilirrubina diglucurónido o bilirrubina conjugada, que es la que se excreta y va a aparecer en la bilis. Bien. Acá hay otro esquema, sacado otro libro, donde vemos de nuevo lo mismo, la reacción de la hemoxigenasa, que utiliza por reductor del pH, oxígeno, ¿verdad? Se forma monóxido de carbono y biliverdina, que luego por la biliverdina reductasa tenemos la bilirrubina. Bien, y estos les llamamos pigmentos porque son moléculas coloreadas. Ya decíamos, el hemo tiene color rojo, la biliverdina tiene color verde oscuro, mientras que la bilirrubina tiene un color amarillo verdoso. ¿Okay? ¿Y esto se debe a qué? ¿Por qué tienen color estas moléculas? De repaso. ¿Por qué estas moléculas tienen color? Las vemos en el espectro visible. Ven que están formadas por anillitos que tienen dobles enlaces. Estos dobles enlaces están conjugados y eso hace que la molécula absorba en el espectro visible. Si nosotros le hacemos un espectro de absorbancia, todas estas, el grupo hemo va a tener un espectro característico con una banda que absorbe fuertemente alrededor de 400 nanómetros y otras alrededor de 500, que varía un poco según la proteína, que son característicos entonces de estos tipos de compuestos. A medida que se abre, ¿verdad? Se abre el grupo hemo por la hemoxigenasa y luego se reduce el doble enlace. Eso va cambiando las propiedades estructurales de la molécula y eso hace que cambie el color. Bien, entonces decíamos, esta es la bilirrubina, que le vamos a llamar desde ya la bilirrubina no conjugada como bilirrubina indirecta, y esta es la bilirrubina conjugada o directa, donde vemos que se le han unido dos moléculas de ácido glucurónico.
es un derivado, decíamos, de la glucosa, un derivado por oxidación de la glucosa. Bien, el hepatocito entonces va a captar la bilirrubina y la va a conjugar con ácido glucurónico. Entonces, el ácido glucurónico es un derivado de la glucosa que se forma a partir de la glucosa que está unida al UDP, a un nucleótido. Por la UDP glucosa deshidrogenasa se forma entonces el ácido glucurónico y los electrones pasan al NAD. Luego el UDP, ácido glucurónico, es el sustrato que se va a utilizar para conjugar a la bilirrubina. Entonces, por la UDP, glucuronil transferasa, una serie de 2 pasos, se pasa primero una molécula de ácido glucurónico para darnos bilirrubina monoglucurónico, y luego en un siguiente paso, a partir de la bilirrubina monoglucurónico más el UDP ácido glucurónico, formamos el diglucurónido de bilirrubina. Acá tenemos otro esquema sacado de otro libro que representa lo mismo. La formación entonces del ácido glucurónico y luego 2 moléculas de ácido glucurónico más bilirrubina. Tenemos la bilirrubina conjugada, también conocida como bilirrubina directa, que está sintetizada entonces en los hepatocitos. Bien, entonces la excreción de la bilirrubina, como dice el sistema, involucra varios pasos. Es la producción, los macrófagos del sistema reticular endotelial, el transporte en el plasma de la albúmina, la captación por el hepatocito, decíamos, eso ocurre por proteínas específicas en la membrana de los hepatocitos, la conjugación y la secreción hacia los conductos biliares y el duodeno. ¿Qué le va a pasar a la bilirrubina cuando llega al duodeno? Bueno, va a sufrir modificaciones en su estructura porque va a ser atacada por enzimas de la microbiota. Y se va a transformar en otros compuestos que van a ser los que finalmente van a aparecer mayoritariamente en las materias fecales. O sea, el color de la materia fecal deriva entonces finalmente del grupo hemo, del catabolismo de la porfirina, que entonces por la modificación que sufre en el hígado y luego en el intestino, va a dar origen, decíamos, a un pigmento que lo vamos a eliminar en las materias fecales. Una pequeñísima porción de esos pigmentos modificados vuelven al hígado, y es lo que se conoce como circulación enterohepática de los pigmentos biliares. Acá tenemos este esquema, un hígado maravilloso que dibujé yo, donde vemos la bilirrubina entonces conjugada, secretada. Esto representa un intestino. Esa bilirrubina entonces, decíamos, en la luz del intestino, es atacada por las enzimas de la microbiota, se pierde la conjugación y se transforma en otros pigmentos como son el estercobilinógeno y la estercobilina. La mayor parte entonces, el 90-80% de la estercobilina va a aparecer en la materia fecal. Una pequeña porción, hasta el 20% de esta estercobilinógeno se reabsorbe, ¿sí? Y va a pasar hacia el hígado y otra porción se filtra en los riñones y aparece como urobilina en la orina. ¿Ah? ¿Dudas de esta parte? ¿No? ¿Se entendió todo? Bien. Bueno, vieron que yo les dije que la bilirrubina no conjugada se le llama bilirrubina indirecta, y a la bilirrubina conjugada se le denomina bilirrubina directa. ¿Listo? Bueno, en realidad eso se clasifica así por la forma en que se detecta en el laboratorio. ¿Está? Bien, entonces, yo no quería entrar en mucho detalle en cómo se hace para no, bueno, parece que es demasiado para ustedes, pero cuando se hace reaccionar la muestra de sangre con un reactivo,
y la bilirrubina que reacciona directamente con ese reactivo, lo que se llama bilirrubina directa, y corresponde a la bilirrubina conjugada. Cuando a esa muestra de sangre se le agrega una sustancia que rompe puentes de hidrógeno intramoleculares y luego se le hace ese reactivo, entonces se mide lo que se llama la bilirrubina indirecta, porque se tuvo que agregar primero esa sustancia que rompe los puentes de hidrógeno para que luego reaccione con el reactivo. Entonces, la bilirrubina total que se mide en sangre va a ser la suma de la indirecta más la directa. ¿Ah? Bueno, entonces, cuando nosotros medimos la bilirrubina en sangre, eso se pide, pues todo lo que medimos en sangre le vamos a llamar EMIA al final de la palabra. Entonces, estaríamos viendo la bilirrubinemia. ¿Cuál es la bilirrubina más abundante que hay en sangre? ¿La que está conjugada o no conjugada? No conjugada, ¿verdad? Que es la que está unida a la albúmina. Sin embargo, en sangre hay un poquito de bilirrubina conjugada, porque si bien la mayor parte del hepatocito va a mandar la bilirrubina conjugada para la secreción biliar, una partecita refluye y pasa hacia la sangre. Entonces se mide bilirrubina también conjugada o directa en sangre solo hasta 0,3 miligramos por decilitro. Hacemos la mayor parte va a estar como bilirrubina directa o no conjugada hasta 0,7 miligramos por decilitro, eso sería lo normal. O sea que, si hacemos la suma de las dos, la bilirrubinemia normal sería hasta 1 miligramo por decilitro. ¿Está? Si la bilirrubina total está por encima de 1 miligramo por decilitro, vamos a decir que esa muestra, ese paciente, tiene una hiperbilirrubinemia. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿pero qué pasa con la bilirrubina? Dijimos que era bastante hidrofóbica, sobre todo la indirecta. ¿Sí? Entonces, si esa bilirrubina en sangre aumenta mucho, va a atravesar las membranas, se va a depositar en el tejido celular subcutáneo y va a dar un signo clínico que es la ictericia, ¿verdad? Que es la coloración amarillenta de piel y mucosas. Para que aparezca ictericia, la bilirrubina total tiene que estar por encima de 2 o 2,5 miligramos por decilitro. ¿Ok? O sea, podemos tener hiperbilirrubinemia, que eso ya es patológico, ¿no? Sin ictericia, o con ictericia que aumenta por encima de 2 o 2,5 miligramos por decilitro. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora que espero que hayan entendido cómo se sintetiza, cuál es el rol del hígado en el metabolismo de la bilirrubina, y viendo si tenemos un paciente con hiperbilirrubinemia, si esa hiperbilirrubinemia es a expensas de la bilirrubina conjugada o de la bilirrubina no conjugada, eso nos puede llevar a pensar en el diagnóstico de la patología de ese paciente. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, las ictericias se pueden clasificar de causas prehepáticas, de causas hepáticas o de causas posthepáticas. ¿Está? Lo que pasa antes del hígado, lo que pasa en el hígado está alterado o lo que pasa después del hígado. ¿Ok? Entonces vamos a ver, por ejemplo, una ictericia de causa poshepática, que es, creo que primero, al principio es más fácil de darnos cuenta. Imagínense que tengan un cálculo en el colédoco, los cálculos que se producen cuando hay un desbalance en la composición de los componentes del aire, ¿verdad? La bilis decíamos que teníamos colesterol, sales biliares, elementos biliares, electrolitos. Se aumenta mucho el colesterol que no queda en solución con los polípedos y sales biliares, ese colesterol va a precipitar y se van a formar cálculos de colesterol. ¿Ah? Si hay mucho calcio también eso favorece que se forman cálculos. Esos cálculos que quedan en la vesícula, si alguno migra
al colédoco, va a impactar entonces en el colédoco y va a producir la obstrucción de la vía biliar principal. Entonces, ¿qué va a tener ese paciente? Si tiene algo en una víscera hueca, es lo primero que va a tener. Tengo algo que me tapa una víscera hueca que voy a tener. Ahí está, un dolor, ¿verdad? Algo del colédoco se está contrayendo, pero no pasa la secreción biliar, entonces voy a tener dolor. Dolor en el hipocondrio derecho. Bien. Y entonces, si la secreción biliar no pasa para acá, refluye el hígado. Porque los pigmentos biliares lo van a pasar para acá, refluye el hígado. Entonces, ¿para dónde van a pasar los pigmentos biliares? La bilirrubina. Va a pasar a la sangre. ¿Ah? Entonces, le va a aparecer a ese paciente, ¿qué signo? Ictericia. Tengo dolor, ictericia, y si los pigmentos biliares no pasan a la materia fecal, la bilirrubina no pasa para acá, ¿cómo va a estar la materia fecal? Blanca. A eso se llama acolia. ¿Ah? Entonces voy a tener dolor, ictericia, acolia y coluria. Es el aumento de la coloración de la orina, ¿verdad? Esa bilirrubina que aumentó en sangre se va a filtrar a nivel renal, o sea, habitualmente no hay bilirrubina en la orina, ¿verdad? Pero si hay un aumento muy grande de la bilirrubina circulante, se va a filtrar y va a aparecer en la orina y va a dar la orina color bebida cola, ¿verdad? Una orina oscura. Entonces, dolor, ictericia, coluria, dan origen a lo que se llama un síndrome clínico, que es el síndrome colosiano. Entonces, a este paciente le mido la bilirrubinemia, voy a tener una ictericia a predominio de qué bilirrubina, la indirecta o de la directa, de la no conjugada o de la conjugada. De la conjugada, ¿verdad? Porque el hígado está funcionando bien, pero, o sea, capta la bilirrubina, la conjuga y la manda, pero no pasa al duodeno. ¿Está? Entonces esa bilirrubina pasa hacia la sangre. Entonces las ictericias de causa posthepática, que son las obstructivas, todas se caracterizan por tener aumento de la bilirrubina directa o conjugada. ¿Se entendió? ¿Bien? Ok. Si nos vamos a la otra punta, las de causas prehepáticas, va a ser todo lo que aumente la bilirrubina indirecta. O sea, por ejemplo, si yo tengo una hemólisis, ¿sí? Exagerada, ¿verdad? Un sangrado, un paciente que tiene un sangrado, un traumatismo, voy a tener una hemólisis, y esto va a hacer que aumente entonces el aporte del glucosemo, ¿verdad? De bilirrubina hacia el hígado, y si se saturan los mecanismos de captación y conjugación de la bilirrubina, ¿sí? Ese paciente entonces va a tener una ictericia con aumento de la bilirrubina indirecta. ¿Ah? De la indirecta. ¿De la directa? No, de la directa no, porque el hígado está funcionando normal y lo manda hacia el intestino, ¿verdad? ¿Ya? Acá habíamos puesto una fotito de un recién nacido. ¿Ya? La ictericia del recién nacido, sobre todo en el prematuro, es bastante frecuente, y eso es porque los prematuros tienen una inmadurez en los sistemas de captación y conjugación de la bilirrubina. ¿Tá? Entonces es bastante frecuente, sobre todo en el prematuro, ver en los primeros días una ictericia, en este caso entonces va a ser también prehepática, ¿verdad? Le vamos a llamar prehepática, donde va a tener un aumento de la bilirrubina indirecta. La bilirrubina indirecta es mucho más hidrofóbica. Entonces va a atravesar las membranas plasmáticas y se va a acumular, decíamos, en los distintos tejidos. ¿Qué pasa en el recién nacido? Hay que tener, si bien es bastante habitual, hay que tener cuidado con los valores de esa hiperbilirrubinemia, porque si son muy altos y se acumulan en los núcleos de la base, los núcleos grises de la base, pueden dar
origen a cuadros neurológicos que son graves. Entonces, si la bilirrubinemia está muy alta, en el prematuro también se trata. ¿Okay? Bien, y después tenemos las ictericia de causa hepática, o sea, cuando el hígado en sí está comprometido. ¿Está? Entonces, imagínense que tener una hepatitis, ¿está? De causa viral o de causa tóxica, ¿sí? Ingesta de alcohol masiva, ¿verdad? O ya el alcohol produjo daño y que tenemos una cirrosis hepática. Entonces allí vamos a tener una ictericia donde aumentan las dos bilirrubinas. ¿Por qué? Porque el hígado va a tener problemas para captar y conjugar la bilirrubina, pero a su vez, como tiene un proceso inflamatorio, va a tener fibrosis, aumento del tejido de los fibroblastos, van a producir microobstrucciones de los canalículos biliares, entonces la bilirrubina que se conjuga también va a tener dificultad para ser excretada, y entonces la ictericia de causa hepática nos orienta que tenemos una ictericia de causa hepática cuando tenemos aumento de las dos bilirrubinas en sangre. ¿Ok? ¿Sí? ¿Bien? Bueno, así que si le sube la bilirrubina, no es como dice Juan Luis Guerra, no es porque te miro y no me miras, sino porque tienen alguna de estas patologías, ¿está? Bien. ¿Ya? Pasamos entonces a las otras moléculas vedete de esta clase, que son las sales biliares. Bien, y las sales biliares acá tenemos representadas dos, que son el bilicocolato, el taurocolato. Y las sales biliares vienen, como ven su estructura, es bastante parecida al colesterol, ¿verdad? De hecho, derivan del colesterol. Entonces, las sales biliares, digamos, son los detergentes que producen los hepatocitos para poder solubilizar los lípidos de la dieta. Decíamos, provienen del colesterol, y acá tenemos la molécula del colesterol, y marcaditos en gris las modificaciones que va a ocurrir, que van a suceder en el hepatocito, que transforman en este colesterol a las sales biliares. Entonces, como ven, se va a cortar esta cadena lateral. Sí, el colesterol tiene 27 carbonos y las sales biliares tienen 24. Va a ocurrir la hidroxilación de este núcleo esteroideo, como está marcado aquí. Se va a eliminar este doble enlace, ¿tá? Y entonces el colesterol, que es una molécula apolar, solo tiene un grupo hidroxilo. ¿Se acuerdan que en las membranas se metía para adentro de la membrana plasmática, que va ese hidroxilo como para afuera, el único grupo polar que tenía? Se va a transformar en una molécula anfipática. Recuerden que las moléculas anfipáticas son aquellas que tienen una parte hidrofóbica y una parte polar. Bien, y acá entonces en este esquema tenemos las reacciones que ocurren en los hepatocitos a partir del colesterol hasta obtener las sales biliares. Esta es la ruta principal de síntesis de sales biliares en los humanos. Entonces, el primer paso es el catalizado por una enzima, que es la 7-alfa-hidroxilasa, como su nombre lo dice, transforma el colesterol en 7-hidroxicolesterol, que es el intermediario común. Luego la ruta, esto como ven tiene varias flechitas porque son varios pasos, la ruta diverge en la formación de dos sales biliares principales, decíamos en los hepatocitos humanos, que son el ácido cólico y el ácido queno-desoxírico. El colesterol, 7-alfa-hidroxicolesterol, ácido cólico y ácido queno-desoxírico. Luego estos dos derivados se van a conjugar, es decir, se le van a unir también moléculas polares. Veíamos que en el caso de los pigmentos biliares era el ácido glicurónico, y en el caso de las sales biliares se les unen dos aminoácidos. Son
la glicina o la taurina. La taurina deriva de la cisteína. ¿Okay? Entonces vamos a tener lo que se llaman los ácidos o sales biliares. Según el pH de la molécula va a ser un ácido, una sal. Y va a ser entonces el glicocólico, cuando tenemos el derivado del ácido cólico más la glicina, o el taurocólico, cuando tenemos el derivado del ácido cólico más la taurina. En el caso del queno-desoxicólico van a ser glico-queno-desoxicólico o tauro-queno-desoxicólico. Estas sales biliares producidas en el hepatocito se denominan entonces sales biliares primarias. ¿Okay? Acá tenemos con mayor detalle nuestra molécula del colesterol, ¿verdad? Con sus anillitos, luego el enlace en el anillo B. La primera reacción catalizada entonces por la 7-alfa-hidroxilasa, como ven también acá, utilizamos poder reductor del pH. Se sintetiza entonces el 7-hidroxicolesterol y la ruta entonces diverge hacia la formación del ácido cólico o queno-desoxicólico. Como ven, en todas estas reacciones que les pusimos como varias flechitas, se utiliza poder reductor en forma de NADPH. ¿Okay? Bien, y decíamos entonces que en el hígado es muy importante lo que se llaman estas reacciones de fase 1 y de fase 2. Las reacciones de fase 1 son las que modifican moléculas endógenas, como estas que estamos viendo, introduciendo grupos hidroxilos, y las reacciones de fase 2 son las que modifican estas moléculas en conjugados. ¿Tá? Que vimos los conjugados con ácido glucurónico y ahora vemos los conjugados con aminoácidos, ¿verdad? Glicina y taurina. Esto ocurre para moléculas endógenas, pero ocurre también para fármacos. ¿Tá? En farmacología van a volver a estudiar esto en la biotransformación de los fármacos. Y en estas reacciones es muy importante los citocromos 450, P450. Como ven acá hay un esquema de estas proteínas, citocromo P450, que son proteínas que están ancladas a la membrana del retículo endoplásmico, tienen una porción reductasa, ¿sí? Donde los electrones se van pasando desde el NADPH a través del FAD y del FMN hacia el grupo hemo. Esta sería donde está realmente el grupo hemo, el citocromo P450, y aquí entonces ocurre la reacción de hidroxilación, ¿verdad? Podría ser el 7-alfa, el colesterol, o el 7-hidroxicolesterol, para transformarse entonces en el grupo hidroxilado. ¿Okay? Acá entonces también van viendo cómo estas coenzimas de oxidorreducción, que corresponden también a vitaminas, cuál es la función de la importancia de estas vitaminas. Bien, entonces decíamos, la ruta es regulada por la primera enzima, que es la 7-alfa-hidroxilasa. Y es inhibida por las sales biliares. Pero es inhibida, no es un mecanismo alostérico, ¿verdad? No es por el producto final, sino que lo hace a través de la regulación de la expresión génica de esta enzima. Eso verá ahora más adelante. Bien, entonces acá tenemos el glicocolato y el taurocolato. Entonces tenemos el colesterol, que es una molécula apolar, se transforma entonces en estas moléculas anfipáticas. En el humano la relación de conjugados de glicina taurina es de 3-1, o sea, predominan los conjugados con glicina. Y ven que acá pusimos la molécula ionizada, ¿tá? Porque los pKs están muy por debajo de 7. Entonces, a nivel del duodeno, deseamos que en la luz duodenal el pH va a ser alrededor de 7, entonces estas moléculas van a estar ionizadas y van a estar unidas a cationes. Por eso que hablamos de sales biliares, ¿tá? O sea, si tuvieran el OH acá, COOH, sería un ácido biliar, pero como están ionizados, hablamos de sales biliares. Los vamos a usar como sinónimos ácidos o sales biliares. Bien,
Entonces acá vemos la estructura del colesterol, en la representación de bolitas, vemos que es planar, solo tenemos el grupo hidroxilo. Mientras que en el ácido fólico, por ejemplo, tenemos todos estos que están en rojo, tenían los hidroxilos o el carboxilato. Como ven, la parte hidrofílica tiende a asociarse, mientras que la parte hidrofóbica queda hacia el otro lado. ¿Sí? Acá tenemos entonces las sales biliares primarias, el ácido cólico, los derivados del ácido cólico tienen 3 hidroxilos, el quenodesoxicólico tiene 2. Está representado entonces los aminoácidos que le dan mayor polaridad. Y si nosotros ponemos esas sales biliares en solución, entonces graficamos la cantidad que tenemos como monómero en función de la concentración de sales biliares. Vemos que a medida que agregamos sales biliares va a aumentar la concentración que tenemos como monómero. Sin embargo, si nosotros seguimos aumentando la concentración de sales biliares, no sigue aumentando la concentración de sales biliares solubilizadas. ¿Por qué? Porque esas sales biliares van a tender a formar micelas, es decir, se van a asociar entre sí, en donde la parte hidrofóbica queda hacia el interior de la micela y la parte hidrofílica la solución. Entonces acá vemos que no sigue aumentando la concentración de sales biliares libres y empieza a aparecer las micelas. Este punto de quiebre es lo que se llama la concentración micelar crítica. A partir de este punto, las sales biliares no quedan en solución, sino que forman micelas. ¿Ok? Bien, entonces si hiciéramos un corte longitudinal de la micela, veríamos la parte hidrofóbica hacia el interior y los hidroxilos hacia el exterior, ¿verdad? Interaccionando con el agua. Eso es lo que le da el carácter de detergente, ¿verdad? Las moléculas antifálicas. Bien, entonces eso va a permitir, decíamos, la solubilización de los lípidos de la dieta. Entonces acá tenemos representado, por ejemplo, el ácido fólico, y esto que parecen como talla línea serían los triglicéridos, ¿verdad?, que vienen de la dieta. ¿Se acuerdan que los triglicéridos tenían 3 ácidos grasos esterificados al glicérido? Entonces decíamos, en el estómago, esas gotas de grasa, se van a formar esas gotas de grasa por el movimiento del estómago. Cuando llega el duodeno, se encuentran con estos detergentes que van entonces a formar esas gotitas de emulsión. Esto sería un corte, ¿verdad? Esa gota de emulsión, donde acá adentro tenemos los triglicéridos, y acá se van a anclar las lipasas que van a empezar entonces a digerir esos triglicéridos de la dieta. ¿Okay? A medida entonces que se van digiriendo los triglicéridos de la dieta, se van a formar de esas gotas de emulsión pequeñas micelas que van a tener distintos componentes, por eso se llaman micelas mixtas. Van a tener las sales biliares y los productos de digestión de los triglicéridos y de los fosfolípidos y del colesterol esterificado. Esas micelas mixtas entonces son las que van a difundir hasta las microvellosidades intestinales y van a permitir entonces la absorción de los lípidos de la dieta. ¿Ok? ¿Sí? Esto lo van a terminar de integrar cuando vean la digestión lipídica. Bien, ¿y qué le va pasando a los ácidos sales biliares? Decíamos, en el hepatocito se forman los ácidos sales biliares primarios. Decíamos, el ácido glicocólico o taurocólico, el ácido glicogenodesoxicólico o taurogenodesoxicólico. Estos ácidos o sales biliares van a llegar al intestino, decíamos, para cumplir su función de detergente, de emulsificación de los líquidos. Y en el intestino tenemos a nuestros amigos bacterianos, ¿verdad?, que forman la microbiota, que conviven con nosotros, y van a atacar esas sales biliares. La van a deconjugar y deshidroxilar. Entonces se van a formar los llamados ácidos o sales biliares secundarios. Entonces tenemos los derivados del ácido fólico,
va a ser el ácido desoxicólico, que se pierde este hidroxilo, se pierde el aminoácido, y los derivados del queno desoxicólico va a ser el ácido litocólico. También se perdió el hidroxilo y el aminoácido. ¿Está? O sea que ven que los ácidos biliares secundarios son más hidrofóbicos que los primarios. ¿Okay? Bien. Entonces, por día, a partir del colesterol, se sintetiza entre 0,2 y 0,6 gramos de sales biliares. ¿Okay? Esas sales biliares, junto con las que ya están sintetizadas en los hepatocitos, se van a secretar hacia el intestino. Entonces, se calcula que en cada secreción biliar se van a secretar 3 gramos, decíamos, lo que viene de nuevo y lo que ya está en los hepatocitos, se van a secretar hacia la luz del duodeno. Entonces, en total, decíamos, esos 3 gramos por 4 o 12 veces, con la cantidad de ingestas que hagamos, la cantidad de secreciones biliares que se van a producir por día, se calcula que se van a secretar entre 12 y 36 gramos de sales biliares a la luz del día. Bien, decíamos, estas sales biliares entonces van a ser atacadas por la flora de la microbiota, se van a transformar en sales biliares secundarias, se va a producir entonces la digestión y absorción de los lípidos de la dieta, y al final del intestino, ¿verdad?, en el ilion distal, la mayor parte de esas sales biliares, las que quedaron como primarias serán primarias, y las que tenemos como secundarias, van a retornar hacia el hígado. ¿Ah? Entonces, este proceso de síntesis, secreción y reabsorción de las sales biliares es lo que se conoce como circulación enterohepática de las sales biliares. Entonces, decíamos, la mayor parte, el 95% de las sales biliares vuelve al intestino, vuelve al hígado, donde las que se absorbieron como sales biliares primarias ya están prontas para ser secretadas. Las que se absorben como sales biliares secundarias, el hígado las va a volver a transformar en sales biliares primarias para estar prontas para ser secretadas. ¿Se entiende? Una pequeñísima porción escapa la circulación enterohepática y se excreta y aparece en las materias fecales. O sea, las sales biliares más hidrofóbicas se van a retener en el intestino, y esto corresponde también alrededor de 0,2 a 0,6 gramos por día. Si quieren, recuerden, 500 miligramos por día. Esos 500 miligramos por día de sales biliares que estamos perdiendo corresponden a 500 miligramos por día ¿de qué? ¿De dónde vienen las sales biliares? ¿De qué molécula? Del colesterol. ¿Tá? O sea, son 500 miligramos por día que perdemos de colesterol en la materia fecal por este mecanismo. Y esto es muy importante, porque a pesar de que les parece una porción pequeña, es una de las pocas formas que tenemos de eliminar colesterol. Recuerdan que cada uno de los carbonos del colesterol proviene del acetilcoenzima. Pero una vez que se formó ese nucleótido, no tenemos enzimas capaces de cortar el nucleótido. Entonces, ¿de qué forma eliminamos colesterol del organismo? Por la descamación celular, o por vía digestiva, en forma de sales biliares, o como colesterol como tal. Recuerden que yo les dije que en la secreción biliar también teníamos colesterol libre, ¿okay? Que tiene que solubilizarse con las sales biliares. Bien, o sea que si nosotros quisiéramos eliminar mayor cantidad de colesterol por esta vía, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué les parece? Si quiero aumentar la excreción fecal de colesterol, viendo el esquema, ¿qué harían? ¿Podría aumentar la secreción o podría qué cosa? Disminuir la reabsorción, ¿está? O atrapar sales biliares en la luz del intestino. ¿Ok?
Y eso, de hecho, es una de las estrategias que se utiliza para, en los pacientes que tenemos hipercolesterolemia, que nosotros queremos disminuir la cantidad de colesterol, una estrategia que se utiliza es darles resina, ¿sí?, que atrapan las sales biliares. La colesteramina es una de ellas. ¿Ah? ¿Ok? ¿Vieron algún suplemento alimenticio que se vende, que se utiliza para retener sales biliares y perder por este mecanismo? ¿Hay algún yogur que tiene? ¿Vieron el low col de Conaprole? Esos tienen este tipo de cosas que atrapan sales biliares y colesterol en la luz del intestino para disminuir la reabsorción de las sales biliares. Y la idea es esa, ¿verdad? Bajar la cantidad de colesterol que vuelve para que el hígado sintetice más sales biliares a partir de colesterol nuevo. ¿Ok? Bien. Bueno, entonces acá tenemos un esquemita que resume lo que fuimos diciendo. El hígado entonces va a sintetizar las sales biliares a partir del colesterol y va a producir entonces las sales biliares primarias que están conjugadas con glicina y taurina. En los periodos interdigestivos entonces se va a acumular la secreción biliar en la vesícula biliar, que se concentra, los mecanismos de concentración, eso lo leen en los libros de fisiología. Y luego en los periodos digestivos entonces se produce la secreción biliar, que decíamos que es alrededor de, dependiendo del número de ingestas que tengamos, es alrededor de entre 15 y 30 gramos por día. Esas sales biliares van a sufrir las transformaciones enzimáticas derivadas de la microbiota intestinal, que van a llevar a que esas sales biliares se transformen en sales biliares secundarias. Se pierde el hidroxilo del carbono 7, se pierde la glicina y la taurina. Y luego las sales biliares que cumplieron esa función digestiva, y se absorbieron los lípidos de la dieta, a nivel, decíamos, del hígado terminal, en su mayoría se van a reabsorber, dando origen a la circulación enterohepática de sales biliares. Y alrededor de 0,5 gramos por día se pierde en las bacterias fecales. Bueno, entonces, recuerdan que dijimos que esa enzima, la primera de la ruta, era una enzima regulatoria. Y yo le dije, esto no es por un mecanismo alostérico, un mecanismo directo, sino que es a través de la regulación de la expresión de la enzima. Entonces se conocía desde el siglo pasado, así que cuando yo estudié esto no, se sabía que había receptores que se llamaban receptores de farmacoides, receptores a nivel del núcleo, que modulaban la expresión génica de determinadas proteínas. Este receptor de farmacoides se le llamó así porque se conoció un ligando sintético que es la pexaramina, pero no se conocía en el siglo pasado cuál era el ligando natural. Hasta que se vio que las sales biliares son ligandos de estos receptores que se llaman FRX, receptor de farmacoides. O sea, son receptores nucleares, ¿está? Como los receptores de otras hormonas esteroideas, ¿no?, de los glucocorticoides. Estos receptores actúan entonces, una vez que se une su ligando, que en este caso serían las sales biliares, forman un complejo, un dímero con otro receptor, con otra proteína, en este caso el receptor de retinoides, y van a modular la expresión génica de determinadas proteínas. Entonces, para el caso del receptor de farmacoides, se ve que las sales biliares se unen a este receptor, forman un dímero que estimulan la transcripción de una proteína, se llama SHP, hasta que recuerden el nombre, pero sí se sabe que esta proteína actúa entonces como inhibidor de la transcripción de la 7-alfa-hidroxilasa. Es decir, cuando aumenta la síntesis de sales biliares, las sales biliares regulan su propia síntesis, ¿tá?, modulando la expresión de la enzima 7-alfa-hidroxilasa. ¿Se entendió? Bien.
Este receptor entonces de farnesoides, el complejo receptor de farnesoides sales biliares, estimula la transcripción de la proteína SHP, que inhibe la expresión de la 7-alfa-hidroxilasa, y también actúa modulando la expresión de otras proteínas. Entonces, como dice acá, inhibe la expresión del transportador hepático sinusoidal, o sea, el uptake, el que capta las sales biliares que vienen del intestino, y del transportador ideal de las sales biliares, es decir, el que hace pasar las sales biliares desde la luz del intestino hacia el interior, hacia el interior de los enterocitos y luego los espacios portales. Y estimula la expresión de los transportadores canaliculares de fosfolípidos y sales biliares. Es decir, si aumenta la cantidad de sales biliares en los hepatocitos tienen que regular la cantidad de sales biliares que se forman, porque si no también se aumentaría mucho las sales biliares en los hepatocitos, que empezaría a pasar. Estas sales biliares son detergentes. Entonces nosotros tampoco queremos romper el hepatocito, ¿verdad? Que se degrade el hepatocito, porque se empiezan a solubilizar los lípidos de las propias membranas de los hepatocitos. Es un mecanismo regulador de la síntesis de sales biliares y hepatoprotector. ¿Se entiende? Entonces acá se ve que estos receptores de farnesoides no solo se encuentran a nivel de los hepatocitos, sino también a nivel del intestino. A nivel del intestino, las sales biliares también se unen a estos receptores que modulan la expresión de determinadas proteínas. Una de ellas es el factor de crecimiento de fibroblastos 15-19, que también en este caso es una hormona peptídica que va a viajar al hígado y va a inhibir también la expresión de la 7-alfa-hidroxilasa. Esto se los dejé ahí como esquema, donde ven todas las proteínas que son moduladas por este tipo de receptores farnesoides, que implica no solo la 7-alfa-hidroxilasa a nivel de los hepatocitos, sino todas estas proteínas que tienen que ver con la secreción de sales biliares, la captación de sales biliares, y también a nivel del intestino, la entrada de sales biliares, los enterocitos y el pasaje hacia el espacio portal. Bien, entonces lo que se ha visto en realidad es que estos receptores FXR juegan un papel crítico en la regulación de la síntesis de sales biliares, en el metabolismo de las lipoproteínas, de la glucosa y la protección del hígado contra tóxicos, metabolitos y lo que se llama xenobióticos, es decir, tienen un papel hepatoprotector. Bueno, y que se conocen cada vez más genes blancos que son los que modulan la expresión de todas estas proteínas que fuimos. Bien, y como esquema final les quería poner que el hígado juega un rol central en el metabolismo. Nosotros vimos solo una partecita, que es la producción de bilis, que tiene que ver con la digestión de alimentos y con la detoxificación sanguínea, ¿no? La formación de pigmentos biliares y la producción de sales biliares para la digestión de alimentos. Pero vamos a ir viendo a lo largo de este curso que el hígado juega un papel muy importante, por ejemplo, en el metabolismo de las proteínas, porque se encarga de sintetizar todos los factores de la coagulación, de la albúmina y las lipoproteínas plasmáticas que van a transportar los lípidos, a su vez de la detoxificación de los grupos amino en la formación de urea, que se va a eliminar, va a permitir la eliminación de esos grupos amino en la orina. También juega un rol central en el metabolismo de los lípidos, porque se encarga de la síntesis de colesterol y la producción de triglicéridos que van a ser utilizadas por nuestras células. Y juega un rol central en el metabolismo glucídico. El hígado tiene un rol central en la regulación de la glicemia, ya que almacena glucógeno, pero también es capaz
de ceder glucosa a los otros tejidos, regulando la glucogenólisis, liberación de la glucosa o la gluconeogénesis. Simplemente para que tengan en cuenta la importancia del hígado, y en esta clase solo vemos una parte. Bien, para terminar, algo muy importante que es la bibliografía. Los chiquilines. En el caso de este curso, vieron que nosotros les recomendamos determinados libros de bioquímica, pero tengan en cuenta que todos los temas de bioquímica que vemos en este curso están muy integrados con los temas de fisiología. Entonces también pueden leer los temas de fisiología recomendados para el curso. Y luego les quiero decir que hay una página libre en internet que se llama The Medical Biochemistry Page. Está muy buena, muy actualizada, de repente tiene demasiada información para algunos temas, pero ustedes pueden mirar los esquemas que están preciosos, son muy lindos, y les sirven no solo para complementar los temas teóricos, sino los pueden utilizar para la preparación de los seminarios. ¿Ok? Bien, dicho esto, quedo abierta a las preguntas que quieran hacer. Si no, nos veremos en las vejez o en los próximos teóricos. ¿Ah? Gracias.